Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Es un privilegio en esta hora poder compartir. Estamos en esta noche con mi esposa para poder compartir un tema de la familia. Este es un día de casa, como siempre lo hemos dicho, de hogar, y queremos, pues, con la ayuda del Señor poder ministrar lo que el Señor puso en nuestro corazón. Acompáñenos a orar, por favor, ahí donde usted está. Pídale al Señor que nos use en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús venimos dándote gracias, Señor. Venimos pidiéndote, Señor, que descienda tu unción, tu gracia, tu revelación en el nombre poderoso de Jesús. Ten misericordia, Padre, por amor de tu santo nombre. Limpia los ambientes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y bendice esta buena palabra, Señor. Que venga la revelación, que venga la gracia, la unción. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya bendecimos a las familias que nos has dado el privilegio de pastorear y a todo aquel que oiga esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, con acción de gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Yo le puse a este tema, Conquistando Reyes. Se recuerda que son 31 reyes los que tenemos que vencer a nivel de nuestra alma. Y ya hablamos de dos, ya hablamos del rey de Jericó y del rey de Jai, pero pues yo quisiera en esta noche con la ayuda del Señor y aquí con mi esposa el poder compartir, ya que al vencerlos, al expulsarlos, a echarlos fuera, vamos a poder poseer y disfrutar lo que por derecho Dios nos ha dado en nuestra herencia. Ahora, dice la Biblia en esta versión NTV, Josué 12:1, estos son los reyes del oriente del río Jordán, a quienes los israelitas mataron y les quitaron sus tierras. Les quitaron sus tierras. El territorio de esos reyes se extendía desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón y abarca toda la tierra situada al oriente del valle de Jordán. Me llama la atención que les quitaron las tierras. Si hay cosas que a ti te quitaron, yo vengo diciéndote en el nombre de Jesús que este es un tiempo en el que Dios te va a dar la oportunidad de devolvértelas, pero hay cosas que tú tienes que hacer, que tienes que conquistar para poder obtener lo que es tuyo, lo que ya el Señor te dio por herencia. Pero mire, ahí le aparece un mapa, espero que lo pueda ver, sobre los 31 reyes de Canaán, que Josué, con la ayuda del Señor y con los hombres de batalla, pudo expulsar, pudo conquistar y dar herencia. Y como se recuerda que el Señor le dijo a Josué, mira, falta mucho todavía por conquistar y ya estás viejo, entonces pues le mandó su relevo. Pero mientras tanto nosotros caminemos en fe. Y en esta noche queremos aplicar esto a nivel de la familia. Y en esto, hermano, dice en Josué 12:7, la siguiente es una lista de los reyes que Josué y de los ejércitos israelitas derrotaron al occidente del Jordán, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Alac, que sube hacia Seir. Josué les dio esa tierra como posesión a las tribus de Israel, la cual abarca la zona montañosa, las colinas occidentales, el valle del Jordán, las laderas de las montañas, el desierto de Judá y el Negev. Los pueblos que vivían en esa región eran, y préstele atención a esto, los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Estos son los reyes que Israel derrotó. Y ahí aparece el listado de los reyes, empezando con Jericó, luego con Jai. Entonces, en esta noche, juntamente con mi esposa, queremos hablarle de este rey, el rey Jefer. Y interesante porque su significado, según el hebreo 26:60, es foso o vergüenza. Y lo queremos aplicar a nivel del matrimonio, a nivel de la familia, ya que hay situaciones que pueden causar vergüenza en nuestra vida. Y lo tremendo es que puede ser un tiempo que uno pase la vergüenza y con la ayuda del Señor vencerla. Pero hay situaciones donde como que la vergüenza se quedó
estancada en el corazón de la familia, ¿verdad? Y de alguna manera, pues esto vino a dañar a tal punto que la gente se acostumbró a caminar bajo el manto, bajo la cobertura de la vergüenza. Pero, mire, hay más respecto a esto. Este rey Jefer también significa, y aquí le ponemos pues estos tres significados en estos tres diferentes diccionarios. El diccionario Mundo Hispano, que habla de foso, que habla de pozo, hoyo, pozo. El diccionario Enlo habla de hoyo, de pozo, y el diccionario enciclopédico de la Biblia habla de zanja. Entonces, nosotros queremos platicar en esta noche respecto de esto con mi esposa, cómo la vergüenza, cómo este rey, mire cómo lo queremos enfocar en esta noche, cuando pasa alguna situación a nivel de la pareja, o a nivel de los hijos, o a nivel de la familia, donde llegó la vergüenza, donde llegó la deshonra, entonces empieza a excavar. Porque este rey es un rey que excava. Y a mucha gente, hermano, y si sigue excavando ese pozo, van a haber contiendas, van a haber pleitos, van a haber situaciones difíciles. ¿Qué piensas tú? Lo interesante de esto es que a veces cuando hay alguna situación en el hogar, entre la pareja, a veces yo he atendido a muchas mujeres y a veces lo que las mujeres quieren saber es más allá de lo que pasó. Por ejemplo, una infidelidad, y empiezan a excavar y a excavar y a excavar para querer saber más, ¿verdad? Y eso lo que va a producir, siento yo, es mucha más frustración, mucho más dolor, ¿verdad? Porque va a afectar más esa situación, ¿verdad? Entonces va a causar más, como dice ahí, disputas y contiendas entre la pareja. En lugar de sanarse la pareja, más bien se va a dañar más. Claro. Y Esdras 9:1, este ejemplo nosotros lo tomamos, es del pueblo de Israel que le fue infiel al Señor. Entonces, ¿qué hace este rey Jefer en el alma de la gente, en el corazón matrimonial? Empieza a excavar un pozo cuando llegó la vergüenza. Y entre más profundo es, más difícil es salir. Por eso, con lo que explicaba mi esposa, que si pasa alguna infidelidad en el hogar, el otro quiere saber, y eso le va a causar más daño. O cuando pasan situaciones con los hijos, porque a veces no solamente es entre la pareja, a veces también son los hijos que pueden causar vergüenza, llevar la vergüenza al hogar. Mire, hermano, más de alguna situación hemos pasado en nuestra vida que ha causado esta situación. Y mucha gente dice, no, el tiempo lo borra todo, el tiempo... pero no, nosotros tenemos la ayuda del Señor. Entonces, yo quiero leerles cómo cuando llega Nehemías y Esdras y restauran la ciudad de Jerusalén, se encuentran con casos tremendos, hermano. Y note usted que aquí va a aparecer también la desobediencia. Aquí va a aparecer cómo el pueblo del Señor se fue tras la idolatría, desobedeció a Dios, le dieron la espalda al Señor, abandonaron al Señor. Esdras 9:1. Dice, y acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer esta infidelidad. ¿Sigo al verso 3? Sí. Dice, y
Y cuando oí este asunto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgados y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios y dije: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. ¿Se da cuenta? Mire, aquí hay algo interesante. Aquí aparece la palabra infidelidad al Señor. Y eso, hermano, obviamente es para arriba, es en lo espiritual. ¿Por qué? Porque se mezclaron con otros pueblos, los fereceos, los amorreos, los moabitas, los egipcios, los que el Señor le había dicho que no hicieran mezcla con ellos y fueron infieles al Señor. Pero después aparece también que ellos, de alguna manera, si usted quiere, contraen matrimonios con la gente de ese pueblo y se mezclan. Y si lo trasladamos para con nosotros, por ejemplo, el yugo desigual, el casarse con alguien que no es hijo de Dios, con alguien que no es nacido de nuevo. Entonces le causó dolor al sacerdote y vemos que él hace una intercesión, él clama para que el Señor tenga misericordia de ese pueblo. Rasgó sus vestidos, sentía él vergüenza, se sentía avergonzado, hermano. Y yo quiero decirle que este tiempo es un tiempo de restauración, es un tiempo de limpieza, es un tiempo donde el Señor está obrando a favor de su pueblo. Pero sí tenemos que, de alguna manera, presentarnos delante del Señor, humillarnos ante el Señor para pedir el oportuno socorro y llevar delante. Recuérdese que el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo son nuestros abogados que pueden interceder ante el Padre para clamar misericordia, y que este pozo, que este rey Jefer sigue excavando en algunos hogares donde se dio la infidelidad, donde se dio la traición, donde se dio la deshonra, sigue excavando de alguna manera, que el Señor lo detenga para traer una sanidad en el interno de aquellos corazones que lo necesitan. Ahora, se mezclaron con otros pueblos. Esdras 9:7 dice: desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy. Y es que mire, de verdad que cuando yo estaba estudiando esto con mi esposa, hasta el día de hoy, porque hermano, de verdad que hay matrimonios que arrastran la vergüenza. Es decir, y préstele atención a este versículo: hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa. Bajo gran culpa. Quizá el que cometió la falta ya pidió perdón, pero no se siente perdonado, porque no lo han perdonado de corazón o no la han perdonado de corazón. O quizá un hijo, ¿verdad?, se pueda sentir que no se siente perdonado por sus padres. Sí, porque aquí habla de las mezclas y entonces que los pueblos se mezclaron con los que no debían de mezclarse. En este tiempo podríamos decir de aquellos hijos que se casan en yugo desigual, y eso ha causado dolor incluso a los padres, ¿verdad? Porque se han dado situaciones que a uno le gusta el mundo y al otro no, porque fue criado en la enseñanza del Señor, ¿verdad? Uh-huh. Y eso trae dolor, porque fue en alguna parte también una infidelidad con Dios, ¿verdad? Claro. Y puede pasar también, digamos, también de lo que hablabas, de aquella mujer o de aquel hombre, ¿verdad?, que cometió la infidelidad. Como dice Juan 8:3, ¿verdad?, de aquella mujer que fue sorprendida en el adulterio, ¿verdad?, que la pusieron en medio. Sin embargo, si me permites lo leo. Juan 8:3 dice: los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio,
le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? En el verso 6 dice: decían esto probándole para tener de qué acusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y le dijo: el que de entre vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle la piedra. Entonces esta mujer, me imagino que esa vergüenza, como la expresión que alguien tiene, ¿verdad? Es que yo en ese momento hubiese querido que me tragara la tierra, ¿verdad? Que se abriera la tierra y desaparecer, porque quizá fue un momento de mucha vergüenza para ella, encontrarse desnuda, porque si la encontraron en el acto del adulterio no estaba vestida, ¿verdad? Claro. Y entonces encontrarse desnuda delante del Señor, delante de los acusadores, quizá el que estaba con ella salió corriendo, ¿verdad? Porque no había culpa para ella, sino que la causa de la vergüenza fue sobre ella. Sin embargo, el Señor dice, cuando les dice que el que sea libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces hay mucha gente que se siente así como que esperando la pedrada de los demás, ¿verdad? Esperando que la acusen, que la digan, y viene a meterse a ese pozo de vergüenza, a ese hoyo, y ya no quiere salir. Es más, le presentan el plan de salvación si es que no conoce al Señor y dice: no, es que yo no tengo pecado por lo que cometí, ¿verdad? Y si es alguien que ya conocía al Señor, nunca se perdona, porque siempre va a estar acusada de la situación de la que pasó, dice. Y entonces dice, enderezándose Jesús le dijo: ¿dónde están ellos? Bueno, porque dice, al oír esto ellos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. Entonces hay una oportunidad en el Señor, hay una oportunidad donde Él, incluso la palabra dice que Él es el que nos saca del pozo de la desesperación, del hoyo cenagoso, ¿verdad? Quizá alguien se encuentra en esa condición de sintiéndose como en un hoyo de vergüenza, en ese pozo de desesperación, ¿verdad? Pero hay esperanza para ella. Y fíjate que aquí hay algo interesante. Los fariseos, los maestros, los religiosos, los de la ley, la llevaron con Jesús porque querían probar a Jesús. Lo que no sabían ellos, hermano, es que la llevaron con la gracia. Y donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, claro, esta mujer iba cabizbaja, imagínense todo el grupo que la llevaba a ella, y esa situación arrastró la vergüenza. Si usted quiere, veámoslo de esta manera: del lugar donde los encontraron hacia donde estaba Jesús, fue lo que caminó. Y eso es donde nosotros tenemos que estar atentos. Sin embargo, el Señor dice que estaba escribiendo y los escuchó. El Señor escuchó la acusación. Pero después, mire la bendita gracia del Señor. Y le dice, si alguno no tiene pecado, parafraseémoslo, si alguno se siente limpio, si alguno no tiene pecado, pues que le tire la primera piedra. Y hermano, se fue yendo uno a uno. Entonces, una de las salidas, y la salida nuestra ante esa situación, ante el manto de vergüenza, para echar fuera a ese rey, es presentarse delante del Señor. Es acudir a la gracia de Dios, es clamar por la gracia de Dios. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo está derramando esa gracia, y que esa es nuestra esperanza. Pero mira, estaba bajo gran culpa. Pero si seguimos leyendo, dice: a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de esta tierra. En manos de los reyes, hemos sido entregados en manos de los reyes de estas tierras.
Recuérdese que nosotros somos peregrinos y que estamos de paso en esta tierra. Ahora, dice lo demás. ¿A qué han sido entregados? A la espada. Y la espada pues es una arma de guerra que puede traspasar la vida de una persona en la batalla. Al cautiverio, esclavitud, y al saqueo. Por lo menos ahí hay 3 cosas. Pero la cuarta cosa dice, y a la vergüenza pública, como en este día. Y eso fue lo que le pasó a esa mujer. Claro. Fue expuesta a la vergüenza pública. Por eso qué tremendo cuando se evidencia una infidelidad. Hay que correr a Cristo. Mucha gente se queda callada, otros se van. Mire, no es nada fácil. Eso no es fácil, ¿verdad? Porque llega la vergüenza, hermano, y empieza a socavar y a excavar el corazón a tal punto que la gente se siente mal, se siente pues condenada desde ya. Entonces, este rey puede estar haciendo mella en el corazón de la pareja, en el corazón de la familia, del hogar. Y si se identifica, hay que ir delante de la gracia. Hay que llevar este caso delante del juez justo. Tenemos abogados. El Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo abogan por nosotros. Pero ya no sigas excavando más ese pozo. Sí, hermano, mire, me siento esclavizado, no me siento perdonado, no me siento perdonada. El saqueo no solamente es en lo físico, sino como que le saquearon, qué sé yo, sentimientos, muchas cosas del corazón, de la intimidad de ese hogar, de esa familia, de la pareja. Lo que pasa que muchas veces no se sienten perdonados, piensan que no hay salida. Sin embargo, aquí en el verso 8 cuando sigue de Esdras 9:8 dice, pero ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Y dice el 9, porque siervos somos, más en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimos para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Es decir, que hay oportunidad, así como a ellos les dieron una oportunidad de misericordia. Hay misericordia para nuestra vida, hay misericordia para nuestra familia, para nuestros hijos, porque a veces la causa de la vergüenza quizá no es la pareja. Pues alguien podrá decir, pues nosotros estamos bien como pareja, pero a veces la causa de la vergüenza vienen a ser los hijos, los hijos que puedan avergonzarnos como padres. Sin embargo, dice, hay misericordia para levantarnos y para restaurar aquellas ruinas. Recuérdese que en este tiempo se ha declarado el tiempo de Jeremías, donde dice que hay que arrancar, que hay que desarraigar, pero también es un tiempo de plantar y de edificar aquellas cosas que hemos dejado de hacer, o a veces que por esa misma vergüenza la gente no quiere enfrentar, ¿verdad? Le ponen una cubierta, ¿verdad? Como cuando alguien va a visitar a alguien y tiene toda desordenada su casa, ¿verdad? Entonces le tira una sábana al desorden, ¿verdad? Para que se mire bonita, ¿verdad? Y así es muchas veces que se le pone una sábana a la casa y preguntan, ¿y cómo están? Sí. Estamos bien, ¿verdad? Todo está bien, pero ¿por qué no enfrentar las cosas que son vergonzosas y desenmascarar toda obra del enemigo en nuestra vida? Porque a veces con la vergüenza, así como querían sojuzgar a esta mujer que la encontraron en el lecho del adulterio, así también el enemigo muchas veces quiere avergonzarnos, apedrearnos y despedazarnos. Pero aquí dice la palabra que hay misericordia,
que hay misericordia para nuestras vidas, ¿verdad? Porque el Señor nos va a dar ánimo para que nos levantemos y vayamos a la casa del Señor. Claro, y tenemos que de alguna manera tomar autoridad y saber que somos hombres y mujeres bajo autoridad y que el Señor tiene cuidado de nosotros. Hay que enfrentar la situación. Si tu hogar está bajo autoridad espiritual, levántate tú como sacerdote. Esdras se levantó Nehemías, se enfrentaron a burladores. El punto es que tenemos que parar a este rey Jefer que está excavando y que ya no siga dañando el corazón de la pareja o el corazón del hogar. Hay restauración, hay restitución. El Señor ha enviado a Elías, ha enviado el espíritu de Elías, que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Para qué? Para que haya una sanidad integral desde el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Ahora, avancemos un poco más en esto, porque la gente se siente tan mal, hermano, y dice, es que se supo. Pero se tenía que saber, porque la Biblia dice que lo oculto tarde o temprano sale a luz. Pero hay que enfrentar la situación. Por eso este es un tiempo de valientes. Y hay que pedirle al Señor que envíe sobre nosotros esa valentía para poder llegar delante de Él, para acercarse a la autoridad espiritual y pedir el oportuno auxilio. No es tarde, hermano. Dios está restaurando familias. Dios ama familias. Ahora, si nosotros no detenemos esto va a seguir. Este rey va a seguir y nosotros somos llamados, hermano, a recobrar la paz, la armonía, el gozo, la tranquilidad, la alegría y que ya no siga socavando. Que venga el amor de Dios y el amor de Dios lo llena todo. Ahora, mire, ¿por qué les pasó esto? Y oiga pues, para que nosotros podamos entender esto, ¿por qué les pasó esto al pueblo de Israel? Esdras 9:10 lo deja ver y dice, y ahora Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos. Mire, ¿por qué vino la infidelidad para con Dios? ¿Por qué puede llegar el pecado a la vida de una persona? Porque empieza a abandonar al Señor. Porque hemos abandonado tus mandamientos que por medio de tus siervos los profetas ordenaste diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla es una tierra inmunda, con la inmundicia de los pueblos de estas tierras, con sus abominaciones que la han llenado de un extremo a otro y con su impureza. Ahora pues no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, y nunca procuréis su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis lo mejor de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Pero ellos no hicieron caso, ellos hicieron todo lo contrario. Y hermano, mire, nosotros le tenemos que pedir al Señor que nos guarde de la tentación. Tenemos que huir de las pasiones juveniles, de aquellas cosas de donde nos sacó el Señor, apartarnos para el Señor. Pero este pueblo no hizo caso. Ahora apliquémoslo a un hogar donde empieza a abandonar al Señor, que ya no quiere ir a la iglesia, que ya no quiere conectarse a través de este medio, que no le gusta, que no es lo mismo, pero sí empieza a darle seguimiento a otras cosas del mundo. Sí se conecta a la televisión para ver, qué sé yo, cosas que no le edifican, o empieza a usar su teléfono para chatear y muchas cosas, y empieza a abrir una puerta y le empieza a dar la espalda al Señor. Ahora, aquí hay algo interesante, porque el que abandona al Señor, hermano, y lo empieza a abandonar, y mire cómo lo relaciona con pozos. La BL 95 en Jeremías 2:13 dice, doble falta ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas. Cuando abandonamos al Señor, nos alejamos cada día del manantial que es Él, que es aguas vivas. Y se han cavado pozos, Aquí le abrieron la puerta a ese rey Jefer,
que empezó a cavar el pozo en el corazón de la familia. Porque si el papá, por ejemplo, dice, no, Iván, no quiero ir a la iglesia, no, Iván, no quiero conectarme para estar ahí ni por medio de Zoom, ni por Facebook, ni por nada. Entonces ya el hijo dice, yo tampoco. Después la hija, yo tampoco quiero. Y se queda solo la mamá, o al contrario, se queda solo el papá. Pero entonces ya la familia se dividió. Y la Biblia dice que una casa dividida no prevalece. Entonces, ¿qué pasa? Y se han cavado pozos agrietados que no retendrán el agua. Y el agua es figura de la palabra. Y no la retienen. Entonces, ¿qué hace la vergüenza? Hace grietas en el corazón y la palabra no permanece. También se me viene a mi mente aquel versículo donde dice que de nuestro interior brotarán los ríos de agua de vida, ¿verdad? Y de un pozo brota agua, ¿verdad? Pero aquí dice que han cavado pozos y esos pozos se agrietaron y no retuvieron el agua. Cuando a veces digamos, un pozo abandonado, lo que acumula, digamos, estamos hablando de los pozos de vergüenza, ¿verdad? Uh-huh. Donde la gente se hunde y ahí permanece. Entonces yo diría que también son pozos abandonados donde ahí les cae basura, el agua ya no se vuelve porque se mezcla con la tierra y se vuelve lodo, ¿verdad? Y entonces es inservible. Y entonces toda la palabra que en algún tiempo escuchó empieza, como tú decías, a desecharla, a abandonarla, a apartarse poco a poco, ¿verdad? Porque entonces viene la turbación, porque cuando habla de la vergüenza, habla de una turbación de ánimo que es ocasionada, dice, por la conciencia de alguna falta cometida o por acción deshonrosa y humillante. Entonces, claro, muchas veces la gente se turba, ¿verdad? Mira, alguien que está avergonzado, ya no, como decimos, ya no le atina, ¿verdad? Y entonces está turbado y se siente deshonrado y se siente humillado, ya no quiere tener relación con los demás, ¿verdad? Por esa misma situación, ¿verdad? Pero también ya no retiene el agua de la palabra. ¿Por qué? Porque toda la palabra que pueda venir a su vida la desecha porque dice, no, yo no tengo perdón, ¿verdad? No, y recordar que, por ejemplo, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Sí. Y aquí vemos cómo llegó la infidelidad, cómo el pueblo de Israel le abrió la puerta y cómo lo estamos aplicando también a los matrimonios, que se puede abrir esa puerta de pecado y como siempre lo hemos compartido, ¿verdad? Que no solamente los padres pueden llevar el pecado a la casa, sino puede llegar por un hijo. Y en este caso, la vergüenza. Y si eso no se sana, se instala en la casa y se empieza a excavar y claro, produce turbación. Y me recuerdo de excavar de Acán, cuando toma lo que no tenía que tomar del botín, que Dios había dicho que no lo tomaran porque era anatema. Él lo tomó y lo llevó a su casa. Y lo escondió en su casa. Y empezó a excavar, sí, en su casa un pozo. Y lo tremendo es que se dio cuenta su esposa. Sus hijos, sí, pues no sé si estaban grandes o no, si tenían conciencia o no de eso, pero se dieron cuenta. Sufrieron la consecuencia. Por supuesto, ¿verdad? Y aquí, y tremendo porque cuando lo mandaron a llamar a él, fue algo público, ¿ya? Y Josué le dice, nos has turbado al pueblo, has causado turbación. Y él lo dice claramente, está escondido debajo de la tierra. Y obviamente un pozo se excava a cuántos metros o según en los pueblos se usa a cuántas varas de profundidad se puede encontrar agua. Pero esta agua de la que estamos hablando nosotros es el agua de la vergüenza, que viene como consecuencia de la infidelidad, del pecado que puede darse. Pero también, gracias al Señor, tenemos salida a esto, nuestro Señor Jesucristo. Llevar esta causa al Señor, acercarse al Señor. Y que la Biblia dice, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado.
Y el Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Entonces, pero avancemos un poquito más en esto, porque tenemos que buscar la sanidad. Mire, si usted se queda con ese manto o con ese pozo de vergüenza y sigue excavando, porque es que tengo que averiguar, a ver qué pasó, a ver quién es esa y qué más hizo y esto y el otro, porque dice, mire, busque al Señor. Deje que el bálsamo del Señor ministre su corazón. Jeremías 3:25 dice, acostémonos en nuestra vergüenza. Y ahí le puse el numeral para acostémonos. Del Hebreo 79:01. Dentro de sus significados está muerte, mentira y humillación. O sea que cuando llega la vergüenza, obviamente ya la gente no quiso seguir adelante, no confesó su pecado, no buscó ayuda y hay una muerte espiritual. Hay una separación del Señor. Pero mire qué más empieza a escapar. Acostémonos en nuestra vergüenza y que nos cubra nuestra humillación porque hemos pecado contra el Señor nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud hasta hoy, y no hemos obedecido la voz, de nuestro Dios. ¿Y sabe qué me llama la atención? Desde nuestra juventud. Esto me da la pauta a mí, no sé cómo lo veas tú, mami, el hecho de que si un hogar no busca su restauración y se quedó con la vergüenza, así va a criar a sus hijos, así va a formar a sus hijos. Porque dicen, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta hoy, ya no le obedecieron a la voz de Dios. Entonces, ¿cuánta gente habrá? ¿Cuántos hijos de Dios habrá que fueron dañados y que este rey tiene el derecho en su territorio? Porque es un rey que excava el pozo de vergüenza. Podríamos decir que así, digamos, alguien que se casó en vergüenza, por decir algo, ¿verdad? Así crió a sus hijos, ¿verdad? Y no solo por algo de que porque aquí donde dice acostémonos en nuestra vergüenza, dice, habla también en el hebreo dice de acostarse para descanso, para una relación sexual, para muerte o para cualquier otro propósito. Es decir, que la gente se acomodó a su situación, se acomodó a lo que ha vivido, así crecieron, nadie se dio cuenta. Y al cabo de los años tenemos un poquito más de 19 años de estar atendiendo familias en ministración y todo, y entonces hay pecados también que se han ocultado, ¿verdad? De las mismas situaciones, parejas que fornicaron antes del matrimonio y no dijeron nada, ¿verdad? Se quedaron calladas e iban con ese manto de vergüenza, o sea, se reposaron en eso, no dijeron nada. Pero al cabo de los años, esto viene a cobrar un derecho, claro, ¿verdad? Y dice, pero ¿y por qué me pasó esto, verdad? Por causa de que se acomodaron, que reposaron en eso mismo, ¿verdad? Sin embargo, la palabra, pues nos insta a humillarnos, a enfrentar incluso esa vergüenza, ¿verdad? Y claro, que poder ir delante del Señor, pedir perdón, ¿verdad? No, y lo que tú decías, ¿verdad? Y eso ha pasado muchas veces. Realmente callemos, no digamos nada, pero se le da el derecho a ese rey que excava la vergüenza. Y obviamente conforme pasan los años, ¿verdad? Pues nace el hijo, nace la hija, pero ellos están conscientes, ¿verdad?
de lo que hicieron y quizás nunca lo confesaron. Mire, encontré una nota que me llamó mucho la atención cuando alguien está bajo ese pozo de vergüenza. Dice, y refiriéndose al acostarse, no se acuesta su corazón, no reposa su mente, sino que va la gente con ese pensamiento. Puede ser que físicamente se vaya a acostar a su cama, pero no descansa, porque se acuesta con ese pensamiento y se levanta con ese pensamiento. Y por eso nosotros tenemos que orar y llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Realmente es una administración, amados hermanos, la que necesitamos. Por sí mismos no vamos a poder desalojar a ese rey. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos venir delante de Él para que nos ayude a vencer y poder retomar lo que nos ha comido por años este rey y Sí, que la vergüenza ha comido. Perdón, porque la versión Dios habla hoy dice, humillémonos pues, avergonzados, cubiertos de vergüenza, en ese mismo versículo que acabamos de leer. Entonces, uno de los elementos que tenemos de los que podemos echar mano es la humillación y avergonzar muchas veces nuestra propia carne para decirle, Señor, yo me rindo a ti, ¿verdad? Porque en la Biblia, traducción actual, creo que es Torres Amat, perdón, dice, moriremos en nuestra afrenta. Hay gente que dice, en alguna oportunidad escuché a alguien que dijo, es que yo pensé que este pecado me lo iba a llevar hasta la tumba, ¿verdad? Y entonces a veces hay que morir a nosotros mismos, a esa misma vergüenza, a esa misma... Enfrentarla. Y enfrentarla, Claro. ¿verdad? Para que el Señor para que podamos encontrar esa misericordia delante del Señor. La versión Kadosh también dice, hemos estado tendidos en nuestra vergüenza. Entonces vemos aquí qué hace el pozo de vergüenza cuando se sigue excavando y excavando. La gente se queda tendida. ¿Se hunde más? Sí, se hunde más, ya no avanza, ya no sale. Y jala a sus hijos. A tal punto que cuando está tan lejos, se siente tan lejos del Señor. Pero el Señor trae esta palabra en esta noche para todas las familias, para los hogares, para los matrimonios. Hay oportunidad, hay oportunidad. Mire, fallamos, pecamos, pero nos tenemos que acercar confiadamente al Señor. Y volvemos a ese ejemplo cuando llevaron a esta mujer que la hallaron en el lecho del pecado. Y la llevaron con la gracia. Trae tu causa a nuestro Señor Jesucristo, a la gracia de Dios. Y sabes que es importante también cuando uno se acerca al tribunal en la Santa Cena. Es una oportunidad donde Dios nos abre ese espacio para poder confesar y para poder sanar nuestro corazón. Sí, porque una de las consecuencias que yo veo aquí en cuanto a todo esto es la pobreza, ¿verdad? Sí. Entonces, y la pobreza no solamente una pobreza espiritual, sino también podemos hablar de una pobreza material. Dice Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia la instrucción. ¿Qué instrucción? La que nosotros con la ayuda del Señor estamos dando hoy. Si usted cometió algún error, busque ayuda, busque la ayuda del Señor, enfrente esa vergüenza, porque dice, mas el que acepta la reprensión será honrado. Dios no lo quiere condenar, sino que estamos en un tiempo de limpieza donde le podemos decir, Señor, aquí estoy, limpia mis vestiduras porque yo quiero irme contigo. Yo no sé si esa es su oración, pero sí es la mía, ¿verdad? Yo quiero limpiar mis vestiduras e irme contigo, y dentro de la oración que hago es, Señor, que tú me puedas tomar por digna de ser alcanzada, Señor, y de ser arrebatada para irme. Tal vez algo importante en esto es cuando tú leías ese versículo, y mire, hermano, la vergüenza le impide a uno pedir. Sí. ¿Y por qué no va y le pide al Señor? No, es que mejor hágame el favor usted.
¿Y no será que hay un pozo, hay un hoyo, algo que se excavó, hay una zanja, hermano, que cada vez está profundizando más? Y por vergüenza, mire pues, este rey, Jefer, se ha robado tantas bendiciones que por vergüenza nosotros hemos dejado pasar. Nos llegó un momento difícil a nuestra vida, causada quizá, repetimos, por los hijos o por la pareja. Algo llegó que avergonzó a la familia, avergonzó al hogar, incluso a nivel de la demás familia. Te han dicho es que el hogar de ustedes es la vergüenza de toda la familia. Pero Dios no te dice así. Dios te dice que en Él hay perdón de pecados. Dios te dice que Él está dispuesto a levantarte, porque el que levanta nuestra cabeza es el Señor. Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios que tiene el control de nuestras cosas. Y si Él dio la orden que conquistemos y nos dijo, la tierra prometida de ustedes, la tierra, nuestra Canaán es espiritual. Y nuestra Canaán es la abundancia de todas las cosas. Dios quiere que tú estés bien. Tu salud, tu gozo, bienestar, alegría, tu esposa, tus hijos, tus nietos, y también la bendición material, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fíjate que un versículo más, y hermano, lo pusimos de esta manera: peligro, como quien dice, peligro, porque no hay que acostumbrarse a la vergüenza. Porque este rey, y por eso son 31 reyes que están conectados entre sí. Cuando usted le sigue la pista, están conectados entre sí. Pero Oseas 9:10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha vi a vuestros padres. Relaciona familias. Pero fueron a Baal Peor y se consagraron a la vergüenza. Me llamó la atención esto, hermano. Se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Entonces, el peligro es que si uno no sale de allí, va a arrastrar a sus hijos. Y consagrar es como dedicar, es como dedicar. Entonces hay hijos que se desarrollan bajo el pozo, el hoyo, la zanja, el manto de la vergüenza. Y cuando hablamos de Baal Peor, es la deidad que adoraban los amonitas. Entonces pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. ¿A quién vas a consagrar a tu familia? ¿Ante quién? Si el Señor dio su vida por ti y por mí, por los hogares, por las familias. Entonces, la Reina Valera de 1989 dice: pero ellos acudieron al Baal de Peor, se consagraron a la vergüenza y se volvieron tan detestables como aquello que les apasionaba. Baal significa Señor, pero era la deidad de los moabitas. Se acostumbraron a esa situación. Pero mira, no todo es malo, ¿verdad? Porque en todo esto también Dios nos da salidas. En segunda de Crónicas 7:14 le puedo mencionar, y dice: y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, o sea, sobre el cual es invocado mi nombre. O sea, una de las cosas es invocar el nombre del Señor, y dice: y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces es un proceso que nosotros tenemos que llevar, un proceso de humillación, un proceso de búsqueda de Dios.
un buscar de volvernos de esos malos caminos y pedirle misericordia al Señor, porque Dios no nos quiere condenar. No le dijimos todo esto para condenarle, sino que al contrario, esta es una salida que en esta tarde, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, busque estos pasos y empiece a hacer pasos de fe, a decirle: Señor, este es el día que yo me humillo delante de ti, donde invoco tu nombre, donde busco la comunión contigo, ¿verdad? Y me quiero volver de esos malos caminos por los que han dado. Y entonces el Señor es misericordioso y nos va a escuchar. Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya no pongas tu mirada en qué va a decir la gente. Ya dijeron y van a seguir diciendo más cosas. Entonces, hermano, levanta tu rostro. Te traemos un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración, un mensaje de perdón que el Señor tiene para ti y para mí, para tu familia, para mi familia. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Él, hermano, y echemos toda nuestra ansiedad, confesemos nuestras faltas. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. El Señor la pasó, lo vituperaron, lo escupieron, hermano, lo avergonzaron. Él la pasó. Él te va a comprender. Acércate al Señor. Y se ha sentado a la diestra del trono del Señor. Apocalipsis 3:18 también dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico. Se recuerda que le acabamos de mencionar que una de las consecuencias es la pobreza, ¿verdad? Entonces que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Para que nos hagamos ricos. Y dice: y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Entonces, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos orar por ustedes, queremos pedirle al Señor que vengan esas vestiduras nuevas, que puedas reconocer aquellas faltas que has cometido, pero también que hay esperanza para ti, donde tal vez te has sentido desnudo por la vergüenza, y que hoy el Señor venga a cubrirte con un manto de amor, de gracia, de misericordia, donde el favor y la misericordia del Señor te envuelva, y que puedas decir que tú estás cubierto por ese amor. Y tal vez algo importante, ya para ir terminando y vamos a orar. Cuando habla de comprar vestiduras, dice la Biblia: compra la verdad y no la vendas. Y no es con dinero, sino que es con el esfuerzo. Si la palabra llegó a tu corazón y tú te identificaste y estás en una condición como la que hoy expusimos, pues haz tu esfuerzo y busca al Señor y busca ayuda. Si te sentaste hoy a oír la palabra, la estás recibiendo, ese es tu esfuerzo, la estás comprando de alguna manera, y el Señor vino y te alumbró, pues busca la salida para echar fuera a este rey, y que ya no siga escarbando, ya no sigas escarbando, ya no le permitas, sino que permite que el amor de Dios venga. Vamos a orar entonces en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, bendecimos tu santo nombre. Desde nuestro hogar, Padre, enviamos una palabra de bendición, una palabra de restauración, una palabra de perdón, una palabra de esperanza para aquellos matrimonios, para aquellas familias que han sufrido el daño, Señor, de la infidelidad, y que ha llegado la vergüenza, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, y echamos fuera en el nombre de Jesús a ese rey Jefer, que es el que excava el pozo de la vergüenza, y te suplicamos en el nombre de Jesús que tu amor sea derramado en ellos, y venga el perdón, la misericordia, la gracia de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, tú eres el que levanta nuestra cabeza, Señor. Los bendecimos, los cubrimos con tu sangre preciosa, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga. Que el Señor muestre misericordia a sus vidas. Y nos vemos, si Dios lo permite, mañana a las 7 de la noche.